Nuestra esperanza es en el único Dios incomparable, no hay otro. Y usted sabe muy bien que usted lo tiene y yo también, y si también hay alguien que todavía no le ha dado oportunidad al Señor que entre en su vida, que en esta mañana lo pueda hacer. Amén. Isaías el capítulo 40, el verso 12, leámoslo en el nombre de Jesús. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos junto al polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabíais? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saque cuenta su ejército a toda llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al nombre de Jesús. Diga amén o escriba amén si lo puede hacer. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor con el tema: nuestra esperanza es en el único Dios que es incomparable. Amén. Bueno, me llamó la atención, he leído varias veces este pasaje, pero pensando en la enseñanza para esta mañana, el Señor colocaba este pasaje y bueno, lo leímos, y yo quisiera que por favor pudiéramos ahondar un poco y permitir que nuestra mente finita, realmente finita, no, nuestra mente es muy limitada, pero tenemos un Dios que es infinito, tan grande y tan poderoso,
que permite a través del profeta que quede plasmado cómo nosotros poder comprender la grandeza de nuestro Dios. Realmente, al imaginarnos, al poder comprender que el Señor, todas las aguas de toda la tierra, hablando del planeta, todas las aguas, las puede medir en el hueco de su mano. Es un Dios inmensamente grande. Amén. Dice que con 3 dedos junta todo el polvo que hay en la tierra. A ver, por eso decía nuestra mente tan finita, pero para hacer la comparación, realmente nos quedamos sin palabras, son cortas las palabras para expresar quién es nuestro Dios. Y yo quiero que usted permita que el Señor haga algo en esta mañana, porque Él, que conoce su condición y conoce la mía, quiere que recordemos que Él es soberano y que Él es grande, que no hay nadie, no hay otro Dios, es el único Dios, incomparable. Así que comienza a dejarnos mirar algunos aspectos de su grandeza. Y bueno, también en el verso 19 hace también referencia a que algunos de los seres humanos tratan de hacer deidades diciendo que es un Dios. Entonces, algunos tratan, bueno, con sus manos, utilizando diferentes materiales, el oro, qué sé yo, la plata, dice en el verso 19, pero otros escogen madera y buscan de la mejor madera para representar a Dios, pero eso es imposible. Esto no tiene, de hecho, desagrada a nuestro Dios, porque Él es incomparable. No podemos compararlo con nada de lo que está en esta tierra y de lo que nuestros ojos finitos observan. No se puede. Y ese Dios tan grande, tan maravilloso, te tiene, escúcheme bien, te tiene con un propósito. Yo pensaba acerca de los proyectos de vida y cuando tenemos la oportunidad de escuchar, bueno, diferentes ciencias nos hablan de que usted y yo organicemos nuestro proyecto de vida. Pero yo quiero que miremos a través de la palabra de nuestro Dios, con todo el resto de las ciencias, pero déjeme decirle que usted y yo no podemos organizar un proyecto de vida porque nuestro Dios ya tiene un propósito para tu vida y para la vida. Así que cuando Él ya tiene organizado el propósito que es de Él, escúcheme bien, es el propósito de nuestro Dios contigo y conmigo, Él hace lo que Él tiene que hacer. Él lo hace. Sencillamente nada le queda grande a nuestro Dios. Nada. Pero vamos a mirar cómo se sentía. En este caso se habla de Jacob. Y quiero que miremos, hablando acerca del pueblo de Israel, pero yo quiero que lo personalifiquemos y que usted lo tome para su vida como yo lo quiero tomar para la mía. En el verso 27 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Se olvidó Dios de mí. Se olvidó de que yo estoy pasando por una prueba. Se olvidó de que me dejó en un proceso. Se olvidó de que estoy pasando una tremenda dificultad. Y entonces el Señor da palabra para que podamos comprender que jamás Él se olvida de su creación, mucho menos de sus hijos, cuando Él tiene un propósito ya establecido para usted y para mí. Así que entonces tiene que venir y permitir que Él escuche, en este caso que usted y yo escuchemos quién es Él, algo de sus atributos, algo de sus grandezas,
para que comprendamos que nada le queda grande a nuestro Dios. Entonces vamos a mirar el capítulo 41, dice: escuchadme costas y esfuércese los pueblos, acérquese y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Esto solamente lo puede hacer nuestro Dios. Es Él el que da realmente las batallas ganadas. Es Él al que los poderosos hace que tengan que temblar de miedo, aunque ellos en un momento dado se hayan creído invencibles. Así que entonces comienza a especificar quién es Él, quién es el que le está diciendo que debe estar completamente seguro que tiene Dios. Así que, por favor, permítame hacerle la pregunta, y yo sé que la respuesta es obvia, pero permítame hacerla para recalcar: ¿tú sabes qué clase de Dios tienes? ¿Tú realmente sabes cuál es el Dios que te ha llamado y que te ha traído y que te lleva por el buen camino? Que usted no debe buscar un camino diferente, ni yo tampoco. Es Él el que nos ha trazado el camino. Y entonces en el verso 8 dice, del capítulo 41: pero tú, Israel, pon tu nombre por favor allí, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. El Señor sabe de a dónde venimos, pues Él fue el que nos trajo. Abraham, aquel hombre que fue criado, su padre, con esa cantidad de deidades, polifacético, aquel no solamente polifacético, sino que era cambiante. Todo lo que aprendían de las culturas se les pegaba. Así que no solamente tenían varias deidades, sino que su personalidad iba cambiando a medida que los pueblos se iban acercando a ellos. No tenían un Dios quien los guiase. Así que entonces, déjeme decirle que en el verso 9 le dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Así que el Señor le dice: mira, yo sé de dónde vienes. Yo fui el que te escogí y ahora te tengo aquí. ¿Cómo me vienes a decir de que yo me voy a olvidar de ti? Entonces, esta palabra es para alguien que está pasando una situación y está creyendo que el Señor se olvidó de usted. Es tanta la situación de angustia y de desespero y a veces de descontrol que dice: el Señor se olvidó. Pero déjeme decirle que en el verso 10 le dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No desmayemos, nuestra esperanza no puede declinar. Déjeme decirle que se habla mucho de fe y hablamos de fe, pero alguien se preguntaba: ¿cómo hago para creer? ¿Cómo hago realmente para obedecer? ¿Cómo puedo yo, me decía alguien en esta semana, cómo puedo yo, hermana, ubicarme para que el Señor cumpla su propósito en mi vida? Déjeme decirle que desde que el Señor te llamó, quiere comenzar. De hecho, lo comenzó, pero necesita que usted y yo abramos paso a lo que Él está haciendo. ¿Cómo así que abrir paso? Claro, sabe que el Señor le está diciendo a Jacob: no temas. ¿Qué es esto de la incredulidad? ¿Qué es esto de que cambias? Por eso hablaba yo
de aquellos cambiantes, porque pareciese que cuando estamos en un momento de tranquilidad y de bendición, decimos tenemos Dios, pero luego como si nuestro Dios ya se hubiese alejado de nosotros. ¿Y dónde está nuestro Dios? ¿Qué pasó con él? Usted y yo no podemos ser cambiantes, tenemos que estar firmes en nuestra esperanza. Déjeme decirle con todo respeto que en la fe hay momentos en que declina. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, somos seres humanos de tal manera que cuando sentimos temores, nuestra fe puede alcanzar a declinar. Pero es allí donde tenemos que saber qué clase de Dios fue el que nos llamó y qué clase de Dios es el que tenemos, gloria a su nombre. Así que sabiendo qué clase de Dios, nuestra fe tiene que volver a crecer, porque la esperanza está viva, sabiendo que es nuestro Dios el que nos ha llamado y el que tiene el propósito con usted. Amén. Y conmigo. Verso 11 dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Permítame un momento. El Señor le está diciendo no temas. Pero ahora le está diciendo, mire, los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, perecerán los que contienden contigo. ¿A qué nos vamos a referir acá? Déjeme decirle que nosotros sí tenemos enemigos, pero nuestros enemigos no son los seres humanos. Nuestros enemigos son aquellas fuerzas malignas que no quieren que usted y yo avancemos. Así que entonces ellos perecerán. ¿Y cómo van a perecer? Tienen que retroceder. Tendrán que retroceder porque hay un Dios que lo ha dicho. Y como Él lo ha dicho, nos está recordando que Él es el grande. No hay nada más encima de nuestro Dios. No hay nada más afuera de nuestro Dios. Y como no hay nada más afuera, entonces en el verso 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Gloria al nombre de Jesús. No sé si me estoy haciendo entender, pero espero que esta palabra llegue a quien tiene que llegar, a su corazón, a su mente. No podemos seguir cambiantes en un momento tan determinado que el Señor necesita que usted y yo estemos firmes. No podemos mirar y claudicar. Déjeme decirle que entonces en el verso 14 le dice: no temas, gusano de Jacob. Claro, somos tan débiles, nuestra humanidad es tan endeble. Y entonces aquí le dice: mire, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Te sientes poca cosa? Sí, puedes verte como un gusano, pero aunque te veas como un gusanito, aunque te veas tan poca cosa, sepa que tienes un Dios que le está hablando y que ese Dios es el Santo de Israel, es nuestro Redentor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. El verso 15 dice: he aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Mira, lo que yo voy a hacer contigo es grande y especial. Lo que yo voy a hacer contigo lo sabrán las naciones, lo sabrán aquellos que creían que no tienes Dios, que creían que el Dios de Israel se había alejado. Yo no me he alejado, porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Gloria al nombre de Jesús. Así que debemos saber que nuestro Dios cumplirá
lo que quiere hacer con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús, independientemente de cómo te sientas, independientemente de cómo estés, independientemente de cómo te mires, independientemente de cómo lo miren los demás. No importa. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. ¿Estás a punto de morir? ¿Crees que ya, hermana? No, es que no doy más. El problema en pareja se llegó al tope. El problema en casa, en familia, hasta aquí llegamos. Hay alguien que se mira su cuerpo y dice, no, este cáncer me acabó. No, hizo metástasis. Hay otro que está diciendo, no, pero es que mi circunstancia es un desastre. Pero aunque te veas y aunque sientas, déjeme decirle que el Señor está diciéndolo. Abriré en el desierto estanques de aguas. Donde crees que nunca va a haber agua, va a haberlo. Y donde crees que no va a haber manantiales de aguas en tierra seca, va a haber abundancia. ¿Te ves como si ya tan endeble y tan deteriorado? ¿Crees que eso ya nunca va a volver a tener apariencia hermosa? Déjeme decirle que en esta mañana el Señor le confirma a través de la palabra que va a ser tierra deseable. Va a haber en ti algo tan especial que la gente dirá, el Dios que tiene Julana. ¿Y sabe por qué? El Dios que tiene aquel. Porque es que no somos nosotros, es Él el que quiere dejar ver su gloria. Amén. Aleluya. El verso 20 dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Yo no sé, pero estoy completamente segura que el Señor está tratando contigo, que el Señor está hablando a tu corazón, porque esta palabra es viva. Lo va a hacer el Señor para que otros conozcan que Dios es Él. No para que digan, uy, es que la hermana, es que el hermano. No. Es que se inició hablando quién es nuestro Dios. Eso es el propósito de nuestro Dios contigo y conmigo. Que los que nos rodean sepan qué clase de Dios tenemos. Alguien puede gritar amén. ¿Qué clase de Dios tienes tú y tengo yo? Entonces, déjenme hacer un hilo conductor e irnos al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque resulta que ahora que ese Dios incomparable se presenta. ¿Y cómo se presenta? Déjeme decirle que en los evangelios los escritores lo muestran de varias maneras. Mateo lo presenta como el rey, Marcos lo presenta como el siervo y Lucas como el hombre y Juan como Dios. Y yo quiero que nos quedemos en esta mañana y vamos a mirar ese Dios incomparable en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo, por favor, y vamos a mirar en el Evangelio de Juan cómo tiene que este escritor hablar de nuestro Dios incomparable, que le está diciendo a Jacob: no temas, porque yo sé lo que hago. No temas, porque aunque te veas tan poca cosa, yo sé lo grande que voy a hacer contigo. Entonces ahora, en el Evangelio de Juan, quiero que miremos por favor en el capítulo 4. Vaya conmigo, en el verso 43. ¿Qué ocurre aquí? Permítame leerlo, dice:
2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Cómo lo relata este escritor? Está hablando de el Dios Todopoderoso manifestado en carne, nuestro Señor Jesús. Los milagros que él hacía eran notorios. Había convertido el agua en vino en una fiesta. Pero resulta que en esta tierra, Galilea, muchos decían, ¿acaso ese no es el hijo de María y del carpintero José? ¿Quién es este que ahora habla diferente? Pero ¿quién es este que ahora la gente se amontona y se acercan a él para oír esas clases de enseñanzas? ¿Acaso no conocemos de a dónde viene? Lo estaban menospreciando. Aún sus propios hermanos no sabían quién era él y tampoco creían. Así que la Biblia menciona, vaya conmigo en el verso 47, hubo alguien y es este noble. ¿A qué se refiere? La Biblia dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este oficial tenía un problema. Su hijo estaba sin esperanzas ya, a punto de morir, dice la palabra. Pero ¿qué ocurre? Él supo de Jesús. Y él se da cuenta de que Jesús está por allí y ve que la oportunidad es la única que tiene, porque su hijo ya perece. Y entonces viene y se le acerca. Y el Señor le dice algo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Tremendo, porque ocurre muy similar a lo que nos pasa a nosotros. El Señor me escuchó mi oración. Tengo Dios. El Señor me hizo este milagro. Tengo Dios. Y cuando no tenemos. Y cuando el Señor dice no, o cuando hace silencio, no tenemos Dios. Entonces le dice, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Verso 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¡Qué tremendo! El Señor le da una lección a este oficial, donde muchos no creen en él. Por eso habla de que no hay profeta que tenga honra en su propia tierra. Es que lo conocimos. Pero es que mire cómo era cuando niño. Es que mire, yo conozco cuando era joven cómo se portaba. ¿Qué importa? Si el Señor lo tomó y lo hizo profeta, es lo que ahora está haciendo el Señor contigo. Amén. Así que en este momento, ellos no sabían quién era el que estaba en medio de ellos. Era el Dios incomparable, el Dios todopoderoso manifestado en carne, estaba allí. La necesidad de este oficial lo llevó a decirle, mi hijo, por favor, mi hijo está a punto de morir. Y el Señor
Dice para que todos se enteren. Ustedes si no ven, no creen. Pero ahora le dice inmediatamente, váyase tranquilo, tu hijo vive. Creyó a las palabras, bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados los que la esperanza la ponen en Él, en su palabra, en medio de que todavía no ven nada. Gloria al nombre de Jesús. Es aquí donde quiero enfocarme. Que usted y yo podemos estar todavía no viendo nada de lo que le estamos pidiendo al Señor. Pero nuestra esperanza no puede ser cambiante. No. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es veraz. Porque nuestro Dios no miente. Él no es hijo de hombre. Él es el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, el Dios que creó los cielos y que tiene que venir y recordarnos, miren, es que yo todas las aguas las puedo medir en el hueco de mi mano, es que yo todo lo que tiene que ver con el polvo, con 3 dedos lo tomo. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Dice el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Estoy hablando con alguien que tiene que comprender en esta mañana qué clase de Dios tienes. Tengo yo que comprender, tengo yo que volver a decirme, Yubis, ¿sabes qué Dios tienes? ¿Sabes cuál es el Dios que te está moldeando? ¿Sabes cuál es el Dios que te va llevando? ¿Sabes cuál es el Dios que está haciendo contigo las obras para tu bien y para el bien de otros? Aunque me duela. Aunque no quisiera pasar por situaciones, aunque no quisiera caminar por donde tengo que caminar, pero si es el Señor que me está cruzando, no temas, porque Él nos llevará a tierra segura. Gloria al nombre de Jesús. Así que entonces la lección es, este oficial dice, fue a tales horas. Claro, cuando él me dijo, tu hijo vive, él hizo la obra. Entonces creyó y creyó con toda su casa. ¿Tiene usted que ver? ¿O seguirá usted esperanzado en la palabra del Señor aunque no vea? Gloria al nombre de Jesús. Entonces tenemos que mirar cómo también el evangelista Juan muestra qué clase de Dios tenemos. En el capítulo 6 dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Cuidado con esto. Mucha gente le seguía porque veía las señales. Pero el Señor estaba preparando un remanente, un grupo que no solamente le siguiera por lo que Él hacía, sino porque Él era su Dios, su esencia. Permítame. Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, este remanente. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Uno de sus seguidores viene y le dice, Felipe, el Señor a su seguidor, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba, que lea conmigo, lo que había de hacer. ¿No será que el Señor está permitiendo que usted y yo seamos probados? Porque Él sabe muy bien qué va a hacer. Bueno, indiscutiblemente así es. Así es. Invoca el nombre de Jesús porque así es. Él está permitiendo que ocurran cosas, de hecho, que nosotros tengamos que pensar y tengamos que preguntarnos,
¿será? ¿Será que sí? ¿Será que Dios me habló? No, eso fue cosa mía. ¿Será que fue el Señor o fueron mis pensamientos? ¿Qué es esto? Hermanos, por favor, cuando Dios habla, ponga su esperanza en sus palabras, porque Él es veraz. Amén. Y si está probándonos, permitamos que ganemos este examen. Permitamos que podamos pasar esta evaluación. Verso 6. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? No conocían quién estaba con ellos. Déjeme decirle con todo el respeto, pero esto va para mí también. No conocemos qué clase de Dios tenemos. No tenemos idea quién es nuestro Dios. Pero déjeme transmitirle que Él quiere que en esta mañana nos acerquemos un poquito más y le conozcamos. Aún sin ver, pero que podamos conocerle a Él en su esencia, a través de su palabra. Entonces, mira lo que hace el Señor. Verso 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar, dice otro evangelista, mujeres ni niños. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Escuche esto, ¿qué hizo el Señor? Tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió. Pero el milagro comienza a ocurrir a ojos de sus seguidores. Cuando ellos llevan aquello que el Señor partió, comienza a multiplicarse en manos de aquellos que necesitaban conocer quién era el que les estaba diciendo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No necesitaban comprar pan, necesitaban saber quién era el que estaba con ellos. Gloria al nombre de Jesús. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos, verso 12, que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gloria al nombre de Jesús. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muchos no comprendieron, porque esperase que viniese el rey, pero de una manera diferente. No el reino del poder de su esencia, sino un rey hablando de la política y del gobierno humano. Así que ellos no estaban esperando aquel que iba a hacer una obra maravillosa en medio de ellos, sino que estaban esperando quien les solucionase todo el problema territorial y la circunstancia que tenían como gobierno humano. A veces nos pasa así. Esperamos que nuestro Dios nos solucione los problemas que usted y yo tenemos que solucionar. Es que el Señor no me cambia mi carácter. Es que el Señor todavía no ha hecho lo que yo le pido. Pero si usted y yo somos los que tenemos que trabajar en ello, lo que el Señor quiere es que sepamos por dónde nos lleva Él, y que cuando la
la circunstancia, yo lo hablo así, permítame decirlo, el problema en casa, déjeme decirle que el Señor lo está permitiendo para que usted y yo aprendamos a tener carácter de cristiano, carácter de realmente una persona que tiene esencia de Dios. Pero cuando nos salimos de control, cuando todavía nuestra humanidad nos lleva como que no sabemos cuál es el Dios que está obrando en usted y en mí. Así que entonces estamos esperando ver. Si no vemos, no creemos, pero el Señor está para hacer su obra en medio nuestro. Sana enfermos, multiplica el alimento y lo da a muchedumbre, a multitud en manos de aquellos que Él necesitaba enseñarles. ¿No está Dios enseñándote con lo que estás viviendo? ¿No está Dios enseñándome a mí con lo que yo, porque aunque esta palabra corta para allá y corta para acá, tengo mis situaciones también, pero tengo Dios. Tú lo tienes. Ese Dios incomparable está trabajando contigo. Estaba trabajando con sus discípulos. Era necesario que supieran que no era aquel hombre que ellos veían simplemente. Era Dios manifestado en carne, pero 100% Dios. Así que entonces ahora ellos tienen que saber que verdaderamente era el Mesías. ¿Quién es el Dios que está haciendo contigo? ¿Quién es? No se llama Jesús, no le ha revelado su nombre, no está haciendo maravillas a través de lo que te duele y de lo que me duele, a través de la enfermedad, a través de la escasez económica, a través de que a veces nos preguntamos, no tengo, y de a dónde voy a sacar, como decían aquellos discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman? Y no solamente, otro evangelista dice, ¿de a dónde? El dinero para comprarlo, tantos denarios no nos alcanzarían. ¿No es nuestro Dios el dueño de la plata y del oro? Pero cuando Él dice que no funcione nada de la plata, con todo el respeto se lo digo, que no funcione nada de los medicamentos, no es que Él quiere glorificarse. Y entonces el mismo escritor, para referirse al Dios Todopoderoso, permite que en el capítulo 11 quede plasmada la historia de Lázaro. Lázaro enferma y muere. Pero tiene que decirle a sus seguidores, Lázaro durmió. No entendemos. Vamos nosotros también para dormir. No, les tiene que decir el Señor, Lázaro ha muerto. Pero les da la enseñanza de vida que realmente ellos necesitaban. Saber que Él era la resurrección y la vida. No tenemos nosotros ese Dios que es la resurrección y la vida dentro de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Así que entonces, en el verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y tiene que el Señor decirle, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué nosotros no prestamos oído a lo que nos está diciendo? Quite la piedra. No, pero para nosotros es imposible. Las esperanzas se perdieron. Se perdieron las esperanzas porque ya está putrefacto. Se perdieron las esperanzas porque ya está descompuesto. Pues déjeme decirle que el Señor tiene que mostrarle a Marta, Marta, yo soy la vida, yo soy el dador de ella, y si yo estoy diciendo quiten la piedra, quítenla. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Esto es contigo. Quita la piedra, porque el Dios incomparable está contigo. Y si Él lo está diciendo, esa piedra es la incredulidad.
No, pero es que ya no, hermana Yubis. No, es que ya no se puede. Para usted y para mí no se podrá. Pero si el Señor está diciendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Pero por qué lo dijo? Miren. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué está haciendo el Señor con tu vida? ¿Qué es lo que está haciendo con la mía? Y cuando lo dice de esa manera, verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y como quien lo dijo, es el creador, es el formador, es el que hace las cosas de la nada, es el que forma de lo que está desbaratado, descompuesto, putrefacto. Cuando él dice: Lázaro, ven fuera, el que había muerto salió atada las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Claro, estoy completamente segura que científicamente Lázaro estaba descompuesto. Pero el que estaba diciendo: Lázaro, ven fuera, hizo el milagro completo. Cuando el Señor dé la orden, mirarás el paquete hecho una realidad. Mirarás el galardón completo. Mirarás su obra terminada y podremos decir: alabado sea el Señor. Pero desde antes tenemos que saber que Dios tenemos. Desde antes tenemos que engrandecerlo. Aunque nuestra fe por momentos decline, aunque nuestra fe por momentos mengue, pero tenemos que volver a aferrarnos de la esperanza dada por nuestro Dios, para que vuelva y aumente nuestra fe segura, para que nuestra fe esté anclada en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Así que nuestra esperanza no es en palabras de hombres. Nuestra esperanza no es en palabras de un médico, no es en palabras de un pastor, con todo el respeto, no es en palabras de alguien que me dijo: ¿qué te ha dicho Dios? Si el Señor le dijo a Jacob: no temas, gusano, no temas, yo soy tu redentor. Así que, ¿qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? No temas, no necesitas ver para creer, necesitas saber que Dios tienes. Gloria al nombre de Jesús. El tiempo ha avanzado, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que en su misericordia nos deje comprender qué clase de Dios tenemos. Que en su misericordia nuestra alma se aferre, se apegue a su palabra. Y por encima de lo descompuesto, por encima de lo que no parece ser, si Él ha dicho que será, si Él ha dicho que brotará manantial en un desierto, va a brotar. Si Él ha dicho: tu hijo vive, va a vivir, por encima de que ya lo hayan desahuciado. Si Él ha dicho la palabra, vamos a basarnos con su gracia, porque Él lo cumplirá. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si alguien necesita poner la esperanza, escuche, poner todo su ser en el Señor, yo quiero, por favor, que escriba ahí: yo necesito que mi esperanza esté anclada en el Señor. Yo no sé si alguien levanta su mano, si no puede escribir, si alguien en su corazón puede decirlo:
Dilo conmigo. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Oh Dios mío, necesito que mi esperanza esté anclada en tu palabra. Oh, por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por tu palabra, Señor, nosotros somos salvos. Oh, bendito Salvador, yo te doy gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por elegirnos. Gracias, Señor, por hacer una obra completa y por perfeccionarla. Oh, Señor, cumpla tu propósito en nuestras vidas. Haz lo que tú quieres hacer para gloria de tu nombre. Perdona nuestras incredulidades. Perdona, Señor, nuestra dureza de corazón. Perdona nuestras bajezas, pero confirma tu palabra en tus siervos. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús hay libertad para aferrarnos en ti. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay sanidad completa a tu tiempo. En el nombre de Jesús hay solución al problema. En el nombre de Jesús, tu pareja está escondido en las manos del Señor. Él te revelará quién es tu pareja. Él te dará la felicidad. Él volverá a obrar en tu hogar. Él restaurará lo que está dañado. Él volverá a hacer una obra maravillosa en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén.